Padre, muchas gracias, Señor, te damos en Sí, esta Señor. noche. Gracias, papá, porque Sí, Señor. tú nos Muchas has gracias. sostenido, Señor. Tú nos das Te una adoramos. nueva semana, Señor, para conocerte, Te para bendecimos. experimentar tu poder en Te nuestras vidas. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú eh, hablando a través de nosotros, que sea tu palabra eh, enseñándonos, aclarándonos cualquier duda. Y como lo hemos venido observando, no queremos ignorar acerca de los asuntos espirituales. Queremos estar listos, dispuestos, preparados, entendidos para todo lo que tú tienes por delante para nosotros. Muchas gracias, Padre. Pedimos por cada uno de los que vamos a participar. Ayúdanos, Señor, a estar atentos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy bien. Pues ya abrimos los ojos y ya hay más integrantes. Bienvenido, Ulises, Octavio, bienvenidos por acá. Qué bueno que ya están acá. Buenas noches, brother. Buenas noches a todos. Amén. Amén. Buenas noches, hermano. Muy bien, bueno, pues creo que seguimos con el tema de los dones espirituales. Y bueno, pues am, decíamos la semana pasada, hacia el final, que pues el propósito de los dones espirituales es que nosotros podamos ejercitarlos para que podamos edificarnos unos a otros, para que podamos crecer en el conocimiento de Jesucristo. Y pues el mismo pasaje, ¿no? Ahí en Efesios 4 nos dice que es para que lo conozcamos a Él, que podamos conocer a Jesús y que al hacerlo, pues vamos a cumplir con la obra con la que hemos sido llamados. Entonces, pues retomando desde ahí, retomando desde ahí, quisiera poner el tiempo dispuesto para saber si alguien tiene alguna otra duda, tiene algún otro comentario que hacer acerca de los dones espirituales que decíamos es el llamado, pues el oficio que tengo, el que va a determinar cuáles son los dones que he recibido y entonces poder utilizarlos, ejercitarlos, crecer. Entonces, si alguien tiene alguna otra duda, algún otro comentario, pues adelante. Bueno, pues parece que con los que estamos presentes no hay dudas. Ya lo veremos en el examen. Ya veremos en el examen si están poniendo atención. Bueno, pues quiero retomar este párrafo que hemos estado ahí varias semanas. Efesios 4 del 11 al 13 dice en la Nueva Traducción Viviente: Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas
y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, yo quiero proponer algo. Quiero proponerte que imagines esto. Imagina que Jesús es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Jesús es quien vino y nos mostró estos oficios, cómo se llevan a cabo para cumplir con el plan, con el propósito del Padre. Entonces, Jesús vino, nos mostró cómo se hace y entonces Él mismo regala a la iglesia estos oficios para que podamos crecer juntos. Es algo muy sencillo. O sea, Jesús lo hizo y entonces surge la iglesia. Y Él nos deja la muestra, el modelo de cómo es que el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros y a través de nosotros para que, como dice aquí en el versículo 12, para preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Entonces, vamos a ver, si tú no lo habías pensado, tú no lo habías imaginado, no lo habías considerado, vamos a ver a Jesús fungiendo, llevando a cabo estos oficios. Entonces, Jesús no nada más reparte, bueno, pues ahí a ver cómo se las arreglan al cuerpo, Cristo, a su cuerpo, a su iglesia. Pues ahí a ver cómo le hacen, pero tienen que crecer, tienen que madurar, ¿no? O sea, Él nos da a cada uno de estos oficios. Él nos llama para que nosotros podamos servir. Y fíjate qué impresionante porque no dice a unos cuantos, sino que estos oficios, estos trabajos son para todos. No importa que seas mujer, que seas hombre, que seas joven, que seas mayor. No importa el oficio, tu profesión, tu grado de escolaridad, no importa tu grado espiritual. Lo que dice aquí es que Él repartió estos regalos a la iglesia
para que juntos podamos crecer, para que juntos podamos madurar. Y decíamos la semana pasada que eh, el hecho de tener el llamado de pastor no quiere decir que vas a pastorear una congregación como usualmente se entiende, sino sencillamente es cuidar de otras personas. Entonces, estos oficios, estos llamados que Cristo da, no es algo institucionalizado, no es algo que las personas te van a otorgar ese nombramiento, sino es algo que Cristo ya te dio, es algo que Cristo ya te llamó y que ese llamado va a estar esperando que respondas. Pero vamos a ver cómo es que Jesús eh, tiene, nos mostró estos oficios. Entonces comenzamos como Jesús como apóstol. ¿Habías pensado que Jesús es un apóstol? La palabra dice que Jesús es el enviado del Padre. Apóstol es la palabra enviado, no es el apóstol, el ungido. No, o sea, es alguien que es enviado. Y Jesús fue enviado por el Padre. Esto lo vemos, aquí sí vamos a necesitar de su participación. Si tú te acuerdas de algún pasaje donde podamos ver a Jesús en estos oficios, o este, quieres leer los pasajes que vamos a ver. En el primero vamos a Hebreos 3:1. Hebreos 3:1 nos dice acerca de este oficio de Jesús. Bienvenida Katy, Susi, Bere, Mike. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Ayude a leer Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos participantes del llamado celestial, considerad a Jesús apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Ahí está. Ahí Dios mismo está hablando de Jesús como el apóstol, el enviado. Y bueno, pues para aclarar, el apóstol no solamente es alguien que es enviado, sino también es encargado de establecer, de inaugurar, de representar la autoridad delegada y abrir el camino. El apóstol es el que es enviado para estas cosas, ¿no? Jesús fue enviado para establecer el reino en los cielos, para inaugurar el reino de Dios, para Jesús viene como representante del Padre. Y Jesús no solamente nos abre el camino al reino, sino que abre ese camino por medio de su sacrificio. Jesús deja la comodidad, deja su gloria. Jesús
se vacía de su divinidad, ¿no? Se vacía de él mismo para eh, venir a cumplir la voluntad del Padre. Entonces, Jesús es el apóstol, Jesús es el enviado del Padre. Lo vemos también como Jesús mismo lo declara ahí en Juan 20:21. Juan 20:21. ¿Quién nos ayuda a leerlo, por favor? Juan 20:21. Mm. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Muy bien. Entonces ahí ya, matamos dos pájaros de un tiro. Jesús les dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. Jesús es el enviado original del Padre y él con la misma autoridad con la que es enviado por él, por el Padre, envía a los apóstoles y entonces a los discípulos, ¿no? Y entonces, eh, ¿hay alguien más que recuerde en dónde Jesús nos dice que él fue enviado por el Padre? Yo recuerdo el versículo ese, no recuerdo dónde está, pero dice el Señor, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Así es, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Algún otro? Si no te sabes la cita, pues nada más con que no te la hayas inventado, ¿verdad? Pero ¿alguien más recuerda algún otro pasaje en donde Jesús nos dice que Él fue enviado y cómo y cómo Él envía? Bueno, El- tenemos también, a ver, Katy, adelante. Juan, el Hijo, y el Hijo de Dios fue enviado al mundo, ¿no? Ajá, Ese. Juan 3:16, ¿no? Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿no? Ese también. Ulises, mi hermano, ¿algún otro? Buenas noches. Creo, al parecer, es Juan 2021, ¿no? Es que la estoy buscando, pero anda bien atrofiado aquí mi internet. Entonces, la estoy buscando, pero no la encuentro. Pero creo que era Juan 2021. Sí, ya lo leímos. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Ay, entonces es Juan 3:6-38. Juan 6. Ajá. 6:38, creo, ¿no? Traía una de Juan, pero no me acuerdo cuál era. Ah, Déjala, estoy buscando y te la cito, permíteme. sí, está bien. Yo, Bueno, Dani, sí, Susi, adelante. en Juan 5:37 dice, el Padre mismo quien me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Así es, muy bien. Entonces, fíjate qué interesante, porque Jesús es enviado y también nos dice, las palabras que yo hablo no son mías, son del Padre que me envió. Jesús mismo también afirma, las obras que yo hago son las que yo he visto hacer del Padre.
O sea, Jesús no viene a hacer lo que a él se le da la gana, sino él es el delegado. Él es el que es enviado del Padre y vemos también cómo es que Jesús envía a sus discípulos. Por eso es que los llamamos apóstoles. ¿Por qué? Porque fueron enviados por Jesús. Ujú. Porque Jesús mismo los envió. Juan 17:18. Jesús está orando, la famosa oración de Jesús antes del Getsemaní. Juan 17:18. Por favor. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Gracias, Bere. Y entonces hay quien dice, Jesús es el enviado del Padre, los discípulos fueron enviados de Jesús, entonces ahí ya se acabó el apostolado. Ya nadie puede ser un apóstol, porque los apóstoles se cierra ahí con los que Jesús envía. Y bueno, pues aquí hay una controversia, ¿no? Porque si el Padre envía, si el Hijo envía, entonces, ¿quién falta que envíe? El Espíritu Santo, claro, ¿no? Entonces, los creyentes, después de los discípulos de Jesús, somos enviados por el Espíritu Santo. O sea, somos apóstoles enviados, no para agregarle a las escrituras, porque esa es otra, o sea, es una de las características que se tomó para hacer el canon bíblico, solamente de los apóstoles, de los que estuvieron con Jesús, de ellos es la inspiración y que se reconoce. Entonces, dicen, ya, o sea, como ya Dios ya no va a hablar más, como Dios ya completó todo el canon, entonces ya no hay apóstoles. Pero aquí la escritura nos está diciendo que sí hay apóstoles y que es el mismo Jesús por medio del don del Espíritu Santo que nos está haciendo partícipes, que nos está enviando en el Espíritu Santo para ser apóstoles, ¿no? Entonces, como hay personas que les ofende mucho esto, dejaron de llamar apóstoles y los llaman ahora misioneros. Entonces ya con eso hay menos problema. Que te llames o te llamen o reconozcas a alguien como un misionero, porque pues también el oficio del apóstol pues se ha convertido en una propaganda, se ha convertido en un abuso, ¿no? Viene el apóstol, ¿no? Entonces el apóstol, porque él sí está ungido por el Espíritu Santo, el apóstol porque sí tiene cierta autoridad, entonces él tiene una palabra de parte de Dios que hablarnos. O en otros sectores del cristianismo, el apóstol es la persona que está por encima de varios pastores. Entonces, esa persona, una persona que planta una iglesia y establece un pastor, y hay otra persona que dice, oye, otro pastor que dice, oye, no, pues a mí yo quiero estar bajo
la cobertura de chocolate de tu pastor. Entonces ese pastor ya tiene dos pastores a su cargo, de quienes recibe diezmo, ¿no? Y entonces otro se suma, dice, oye, pues yo también quiero la cobertura de chocolate, ¿no? Entonces ya son tres pastores y este ya se convierte en un apóstol, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está encima de pastores, ¿no? Entonces es un negocio. La verdad, o sea, es un negocio, ¿no? Andar vendiendo la cobertura de chocolate para que los pastores y las iglesias tengan, este, pues, quien les dé ese respaldo. Entonces, por eso es que está muy manoseado y está muy mal usado el oficio del apóstol. Pero lo que vemos aquí es que Jesús nunca dijo, yo les voy a dar la cobertura, ahora ustedes van a estar bajo la cobertura de la denominación y, o sea, todas esas cosas no las hizo Jesús. Si nosotros queremos aprender del oficio del apóstol, necesitamos ver a Jesús. Necesitamos aprender de Jesús a través de los evangelios, cómo es que Él ejercitó el haber sido enviado por el Padre. Y las dos características que vemos de Jesús como apóstol es que Él habló las palabras del Padre, obró las obras del Padre, pero no en su poder, sino en el poder del Espíritu Santo. Jesús fue el que nos dejó el modelo a seguir de cómo es ser un enviado. Preguntas, comentarios, malas experiencias, de esas hay un chorro, pero alguien que comentar algo acerca de el apostolado. Adelante, veo. Yo tengo como la duda. En Mateo 10, pues habla como esta parte de enviarlos, ¿no? Y dice que en Mateo 10:40 dice que el que les recibe, el que recibe a estos es como si me recibiera a mí, y si me recibe a mí es como el que recibe al que me envió. Pero eso yo lo siento más como embajadores, más que como profeta, ¿sí sería así? ¿O como Así, representantes? así es, sí, porque estamos hablando del apóstol. No, todavía no estamos hablando del profeta, Ya, sí. porque el apóstol es el que es enviado a comenzar la obra, ¿no? A establecer, a inaugurar, a representar esa autoridad. Entonces, ahorita vamos a diferenciarlo al apóstol, del profeta y también del evangelista. ¿Algún comentario más acerca del Danielito, apóstol? yo puedo, Adelante. fíjate, yo he entendido esto de cómo me envió el Padre, yo os envío, y es el trabajo del apostolado. Pero me agradó más lo que dijiste, eh, por tantas cosas que ha habido y cómo se ha manipulado ahora. Cuando yo entré a prisión, me acuerdo, yo no había escuchado así del apóstol y sí, dos o tres andaban por ahí, pero se sentían los
súper en todo, y veían a los otros que no eran, según ellos, apóstoles, por abajo. Y yo creo que todos los enviados, yo conocí a un varón indígena, Soxil, chaparrito, que con qué trabajo hablaba el español, pero cómo traía almas a Cristo. Yo recuerdo a ese hombre. Todavía yo no era cristiano, pero ya mi mamá era cristiana y entonces él lo visitaba. Y una ocasión yo pasé por donde él tenía su iglesia, iba yo a hacer una maldad y pasé y ahí estaba, yo creo que con alrededor de 200 gentes abajo de un árbol muy grande, enseñándoles la palabra, enseñándoles. Ese hombre era un apóstol, porque ni lo buscó, ni sabía qué era, porque no sabía ni leer ni escribir, pero era un hombre con una unción de Dios que la gente lo buscaba, porque oraba por ellos y sanaban. Y era un hombre maravilloso. Y yo la realidad que bendigo a Dios por tantos hombres con un ministerio que son enviados a servir al Señor, a servir, porque ahora los apóstoles que yo escucho y conozco les sirven a ellos, les encanta que les sirvan. Y yo creo que fuimos enviados para servir. Y un apóstol creo que se caracteriza por eso, por servir, por dar. Si no tiene, da su corazón y sirve al Señor. Entonces, qué bueno por estos hombres que sirven al Señor. Bendigo a Dios por tu ministerio de apóstol. Y le dice la verdad, pero está sirviendo, man. Eso es lo importante que, que yo bendigo al Señor por ellos, por los hombres y mujeres que sirven. Gracias. Así es, el apóstol, como comenta esta Susi en el chat, es el llamado a extender el reino de Dios. Y esa extensión del reino de Dios tiene que ver con ir, o sea, salir, salir para llegar a un lugar y preparar el terreno, hacer lo que se tiene que hacer. Eh, Ir a visitar a las personas, hablar con ellas, acercarse, como Jesús dijo, ¿no? O sea, vayan de casa en casa y de puerta en puerta y de ciudad en ciudad, anunciando. Vayan. Y es el trabajo que se hace, ¿no? ¿Con quién hay que hablar? ¿Con qué autoridad hay que hablar? Con la autoridad del pueblo, del municipio, con la autoridad, quién es el líder de los niños de la calle, ¿no? ¿En dónde está el director de este orfanatorio, de esta casa hogar? Queremos venir a predicar el evangelio. Este, o sea, es el que va, el que sale. Ese es el apóstol, ese es el enviado. Y bueno,
Ya iremos profundizando más adelante cuando terminemos el estudio en Efesios. Vamos a ver de lleno este tema de los oficios, los llamados, el ministerio y todas esas cosas. Pero ahorita nada más como dejarlo así, ¿vale? Entonces, Ulises, ¿querías comentar algo? Sí, correcto. Nada más, yo igual, lo mismo para reafirmar lo del brother. Y bueno, nada más para aclararme. El apóstol, entonces, es el que establece y como que dirige la obra, ¿no? Y lo que es el evangelista, bueno, los brothers son los que más, son los que se dedican más como predicar, como, bueno, obviamente predican lo que es la salvación y tratan de hacer la comunicación. Eso es lo que yo trato de entender, no sé si estoy bien. Muy bien, sí. De hecho, vamos a diferenciarlo qué es lo que hace el apóstol del evangelista. Pero antes vamos a empezar con el profeta, porque ese es el orden que está ahí escrito, ¿no? Entonces dice que él constituyó a los apóstoles y a los profetas. El profeta tiene la función de revelar el corazón de Dios. Confronta el pecado, llama al arrepentimiento y anuncia juicio y esperanza. El profeta revela el corazón de Dios, confronta el pecado, llama al arrepentimiento y anuncia juicio y esperanza. Jesús es el profeta. Jesús es el profeta que no solamente habla proféticamente, sino Él es el profeta prometido. Vamos a leer Deuteronomio 18:15 y Hechos 3:22. Deuteronomio 18:15 y Hechos 3:22. El que lo tenga, ya sabe, puede abrir su micro y leer. Deuteronomio 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Muy bien, Moisés dice eso. Adelante, Ulises. En Hechos 22, ¿verdad? Me dijiste. Moisés dijo, el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo entre sus propios pueblos. Escuchen con atención todo lo que les diga. Así es. Entonces, vemos a Jesús a través de los evangelios hablando, mostrándonos el corazón de Dios. Vemos a Jesús confrontando el pecado de las personas, es especialmente llamándolos al arrepentimiento y lo vemos tanto en las personas comunes y corrientes como con los religiosos. O sea, Jesús está hablando de parte de Dios conforme a su palabra, confrontando el pecado, llamándoles al arrepentimiento, anunciando juicio y esperanza. Entonces, alguien que nos ayude a recordar algunos pasajes en donde veamos a Jesús como profeta. Mostrando el corazón del Padre, confrontando el pecado, llamando al arrepentimiento, anunciando juicio y esperanza.
No importa que no te sepas la cita, pero si sabes, recuerdas en dónde, Vero. ¿Le dijiste uno o capaz? Puede ser Mateo 21:11, donde la gente le decía, ¿no? Este es Jesús, profeta de Nazaret de Galilea. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más? Katy. Mateo 13:57 dice, escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Ujú, muy bien. Gracias. También lo fue con la mujer samaritana, ¿no? Cuando estaba Jesús, obviamente con la mujer samaritana igual le comenta que dice, Señor, ¿usted es el profeta? Igual no tengo el tema, pero también se le maneja, ¿no? Directamente la mujer samaritana. Así es. En esos pasajes se menciona a Jesús como profeta. Ahora, ¿en qué otros pasajes vemos ejercitar el oficio de profeta? También pudiera ser en el pasaje donde Jesús entra al templo, voltea las mesas y le dice a los que están ahí vendiendo palomas y todo eso, le azota las cuerdas bien violento y le dice, fuera de aquí, dice, los blanqueados. No, no es cierto, pero sí les dice que se vayan de ahí, ¿no? Que no pueden estar ahí. Así es, nos muestra el corazón del Padre, ¿no? Porque dice, esta es la casa de mi Padre y es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones, ¿no? O sea, está confrontando el pecado, está acusando, pero también está anunciando, llamando al arrepentimiento, ¿no? ¿En qué otro pasaje podemos ver a Jesús como profeta? Cuando le abrió al ciego los ojos, cuando le dijo, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es el profeta. Ah, muy bien. Sí, ahí lo vamos a tomar. Bueno, él está diciendo, el ciego de nacimiento está diciendo que él cree que Jesús es un profeta, ¿no? Pero esa es la parte del evangelista, el que hace, bueno, o sea, es repartido, ¿no? O sea, el profeta tanto va a hacer milagros, ¿no? Como el evangelista. Entonces, ahí es donde no podemos decir hasta aquí termina un oficio y el otro es otro, ¿no? O sea, se entraman, ¿no? Están mezclados. Pero otro lugar donde veamos al profeta, Bere y Sí, después podría. Susi. Ah, ok. Ah, Sí, también cuando repartieron los pedazos de pan y los peces en las canastas, también ahí está el versículo que dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es Juan 6. Ajá, bien. Ajá. Susi, ya, podría ser también cuando profetiza su muerte y su resurrección. exacto, muy bien. Sí, 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 sí. Ahí está hablando acerca de los eventos que van a suceder. Ajá. Sí, y también la destrucción del templo. Así es. Podría ser también. Sí. Y ahí entramos al discurso que no hemos visto. Ese discurso nos queda pendiente porque estuvimos estudiando los discursos de Jesús en Mateo y nos detuvimos cuando llegamos a todo el tema de profecía. Dijimos, ahorita eso, no, ahorita vamos a la pausa. Pero todo al final de Mateo, donde Jesús está hablando del final de los tiempos y cómo va a suceder todo, es profecía, ¿no? Él está ejerciendo su oficio de profeta. Muy bien.
Y entonces vemos cómo Jesús nos está modelando el ser un profeta y cómo es que nosotros vamos a poder en el Espíritu ejercitar ese oficio, ese llamado de profeta. ¿Sale? Entonces, ahora vamos, ¿algún comentario acerca de los profetas de ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Fíjate que a mí me pasó algo cuando a mí me invitaron a irme al instituto. Ay, no sé si me escuchan. Ahí sí se escucha, pero lejitos. A ver, acérquese un poco Y más. es que no sé qué pasó, salieron unas letras azules. Más adelante, iniciar mi video. No sé, ahí está ya. No, yo no le sé esto, por eso casi no le toco, porque le toco y ay, Dios mío, me embarco. Cuando yo fui para allá, me invitaron al instituto, que llegué a hacer maldades, le pegué a uno de los de tercer año, hice muchas maldades. Pero yo acababa de andar, de venir, yo venía en ese entonces, tenía muy poquito tiempo que había yo venido de Centroamérica, porque me había ido huyendo por otras maldades que yo había hecho en Tapachula, Chiapas, y en Ocosocuautla, Chiapas. Entonces llegué a Tapachula para esconderme, pero hice una maldad luego llegando, y entonces tuve que brincarme a Guatemala. Y me fui hasta Belice, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras. Bueno, anduve todo por allá. Y por allá llegué y hice otra maldad. Entonces ahí me vengo otra vez huyendo. Y ahí vengo huyendo por las selvas, por montañas, por ríos, y vuelvo a llegar a Belice y me brinco para México. Y es cuando me invitan a irme para allá. Y yo quería pues esconderme y dije, no, pues es chido, por ahí me voy. Y de ahí me brinco a Estados Unidos y no me quedo. Pero en esos días había ahí en el Instituto Bíblico, había un tiempo de inicio de las clases y todo, y venían profetas de diferentes partes de Canadá, de Estados Unidos, de varios países. Venían como unos 6, y yo no entendía eso. Profeta, ¿quién sabe qué sea? Pero pues teníamos que ir a la capilla y fuimos a la reunión y estaba llenísimo. Y yo me acuerdo que comencé a ver que habían los profetas estaban adelante, y ya cuando estaban ministrando, de repente se separaba uno y iba hasta la mitad o a donde veía a la persona y lo traía y le comenzaban a decir las cosas, mano, toda su vida. Y yo me asusté, pues yo venía con mi broncote encima y dije, no, que no me vayan a decir estos cuates toda mi bronca. Entonces me quedo aguazapado ahí abajo de una banca y mirando con los ojitos pelados por allá, viendo. Y de repente estoy ahí agachado y no sé cómo veo que viene un profeta, un señor grande, alto, barbón, y ahí viene, man, y ahí viene, y dijo, hijos, ¿a quién viene? ¿Por quién viene? Y no, hombre, que llega ahí cuando yo estaba y me dice, venga, hermano. Y yo sentía que se me caía todo, man. Y me pasó al frente, me paró frente a él y me dijo, escucha la voz del Señor del cielo. Esto es lo que Él me está mostrando. Porque he aquí mi hijo.
yo te conozco desde que naciste, desde que venías en el vientre de tu madre, y has crecido y has sufrido, y comienza a decirme, y vienes huyendo de un lado a otro como un chacal, y has llegado aquí huyendo, pero yo te digo que siempre te he estado buscando. Bueno, cosas tan padre que me asustó tanto que lloré del susto y de la presencia de Dios y no sabía qué onda, pero me dijo toda mi vida, toda mi vida. ¿Quién se ponchó? Dije yo. Alguien se ponchó, alguien, el único que sabía todo era José Luis. Este se ponchó, este me puso con este hombre, porque me dijo toda mi vida. Y y ya cuando terminaron todo, yo me fui con José Luis y le dije, oye, ¿por qué hablas con las gentes de mí? Y me quedó viendo asustado. ¿Por qué? Porque yo no he hablado con nadie, yo ni lo conozco, ni no nos dejan hablar con ellos. Y, y Dios me habló y aún todavía yo no le conocía. Pero Él me dijo mi vida y Él me dijo que le iba a servir. Eso sí está mal este cuate. Y conforme ha pasado el tiempo, esa palabra de los 70, Dios lo ha ido confirmando. A veces en contra de mi voluntad, Dios lo ha ido confirmando. Y ahora sé que es la voz de Dios, ahora sé que es Dios que me ha amado siempre. Y ahora sí le agradezco mucho por ese amor y por ese cuidado que ha tenido para conmigo. Es algo padrísimo, man. Entonces yo ya viví ese ministerio, ya sé cómo funciona. Es padre, es padrísimo. Gracias, Dan. Y ahí no vamos a ir a apedrear al falso profeta, ¿no? O sea, ya vimos que sí fue cierto, ¿no? Que sí se cumplió y que no fue ahí cualquier cosa que dicen, ¿no? Que es lo que actualmente, desde que Jesús se fue, Jesús nos dijo, tengan cuidado porque van a venir falsos profetas Sí, a hablar falsamente, ¿no? Entonces, el día de hoy, digo, o sea, lo que voy es que hay estos falsos profetas que, que Jesús mismo lo dice en la palabra, ¿no? Les van a decir, hey, aquí está el Cristo, allá está el Cristo, ¿no? Vamos aquí, vamos allá, ¿no? Y entonces, a donde va el profeta, entonces ahí va la gente. Ahí va la gente, ¿no? A donde está el falso profeta. ¿Por qué? Porque te va a dar una palabra de parte del Señor con una ofrenda, ¿verdad? Depende qué es lo que quieres que Dios te hable, pues de ese tamaño es tu ofrenda, ¿no? Y es muy triste porque el falso profeta va a utilizar la palabra de Dios para mostrarnos el corazón de Dios, para mostrarnos los planes de Dios, pero a la conveniencia del que oye y del que habla, ¿no? Porque pues ¿quién no paga para que le masajen los pies, verdad? No, pues a todo dar, ¿no? Y si hay quien me los masaje, porque a mí no me gusta agarrarme mis pies, o a mi esposa, a mi hijo no le gusta agarrarme los pies, pues yo voy y pago para que me masajeen los pies, ¿no? Entonces, pues así hay, ¿no? Para el que tiene comezón de oídos, pues hay quien tiene su plumita y te hace como, te hace cosquillitas aquí, ¿no?
Ese es el falso profeta, ¿no? El que te está hablando de parte de Dios, pero realmente está hablando al deseo de la persona, ¿no? A la tentación de la persona, a la carne. Entonces, pues esos no son, o sea, es que imagínate a Jesús haciendo esas payasadas. Jesús dice, la ciudad se va a destruir y el templo no va a quedar piedra sobre piedra. Pues eso ¿qué les iba a beneficiar a los judíos? Al contrario, les estaba diciendo, se les va a acabar el negocio, se les va a acabar su ídolo el templo. Y cuando los discípulos les toca ver la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito, no, pues sí era cierto, ¿no? Entonces, si Jesús profetizó su muerte, sus padecimientos, la resurrección, su regreso al cielo, todo lo demás que él profetizó, todo eso se va a cumplir. Y él quiere usarnos a nosotros para recordarnos las palabras de Dios. Ese es el profeta. El profeta es el que está atento no solamente a las circunstancias de la iglesia, no solamente a las circunstancias de las personas, sino que los llama a la exhortación, los llama, los confronta con el pecado, llama al arrepentimiento, anuncia juicio y esperanza. Y vemos ahí que pues va a haber dones que están operando, ¿no? El discernimiento, la palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Entonces, bueno, pues hasta ahí. ¿Alguien más, algún otro comentario acerca del profeta, del oficio del profeta? Adelante, Mike. Bueno, Mike, ¿estás ahí? Incluso cada una de las funciones de los, no son ministerios, son ay, se me fue el nombre. Mm, ¿Sí me oye? ¿Sí No te me oye? escuchamos bien, ¿eh? Ah, ok, No te perdón. escuchamos nada bien. A ver, ¿Ya ¿qué me oyen? más? ¿Ya me escuchan? No, todavía no. Ya te escuchas. Ah, ok. Es que les decía que primero, o sea, el profeta como tal, su función es revelar lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Dentro de esa voluntad de Dios viene la exhortación, viene la confirmación, viene la restauración, pero también viene el amor, ¿no? Obviamente, esto, o sea, no es como el profeta diga, hoy voy a exhortar, o sea, no, simplemente él abre su boca porque es inspirado por la palabra de Dios, y la palabra de Dios por sí misma en segunda de Timoteo 3, 16, 17, dice que es inspirada, es útil, es utilizada por Dios para corregir, para instruir, para enseñar, para redarguir, ¿no? Entonces, yo, mi postura acerca de este tema del profeta es que tiene estas cuatro cualidades. Usa la palabra de Dios para estas cuatro cosas. Probablemente para más, ¿no? Porque a lo mejor yo en mi cabeza estoy pensando así, pero
creo que si fuera como la base de un profeta serían esas cuatro, ¿no? Pero obviamente es muy diferente hablar con una persona a cuando alguien usa el don de profecía para hablar a la iglesia, ¿no? Y eso también lo podemos ver en algunos pasajes de la Biblia, cuando había profetas, ¿no? No era como que nada más llegaba y buenos días, hermanos, pásenme su sobrecito de diezmo de color azul, otros de color moradito, y esos rojitos que están saliendo nuevos, pásenmelos por acá, ¿no? Sino más bien es un tema de el profeta es enviado. El don de profecía yo lo entiendo de esta manera, y corríjanme si estoy mal, por favor. Este, el don de profecía actúa en diferentes situaciones, momentos y circunstancias, incluso hasta con alguien que esté enfermo. ¿Por qué? Porque le puede mostrar por medio de la exhortación si esa persona va delante de Dios o no va delante de Dios. Incluso aunque se lo digas con mucho amor, pero sí le tienes que decir que tienes que poner a cuentas con Dios, ¿no? Entonces, creo que hoy en día algo que nosotros podemos aprender o reforzar es esta parte de, ok, estamos estudiando sobre los dones espirituales, vamos a investigar cuáles son los dones espirituales, cuáles son las formas en que se pueden desarrollar y cuáles son los ministerios en los que pudiera hacerse. Hoy han hecho del don de profecía un ministerio para sacar lana. Muy desafortunadamente muchas iglesias lo usan como una, ¿cómo se dice? Como un stand o como un espectáculo, ¿no? Le venda por su milagrito, va a venir el profeta fulano de tal y pásenle por aquí con su operación, ¿no? Y eso no es la función de un profeta, ¿no? Entonces, creo que parte de lo que yo entendí hoy es eso, ¿no? O sea, yo veo a Jesús siendo profeta, sí, pero él está hablando de lo que Dios le ha hablado a él. Y él ni le quita ni le pone, ¿no? O sea, tal cual como se lo dijeron, él lo hace. Mucha gente le llama profeta, pero en ocasiones ni siquiera está haciendo la acción de profeta. Mucha gente le dice, es que el profeta me sanó. No, pero o sea, en ese momento no era precisamente una acción del profeta, simplemente lo sanó, ¿no? Por ejemplo, comentaban hace rato del ciego, ¿no? Le dice, ¿quién te sanó? Pues el profeta. Sí, pero el ciego le llama profeta, pero lo que hizo Jesús ahí no fue un, una, algo que tenga que ver con profecía, ¿no? Entonces, creo yo que la parte principal es esa, ¿no? Que tengamos claro, o que estemos aprendiendo más bien y repasando de vez en cuando, hablo por mí, este, cuáles son cada uno de estos dones, ¿no? Cuáles son cada uno de los ministerios y cómo interactúan, porque hay dones, por ejemplo, el de profecía o el de evangelismo, pudieran ser parecidos, pero dijeran por ahí, casi es lo mismo, pero no es lo mismo, es muy diferente. ¿Por qué? Porque el profeta está hablando para, para confrontar y restaurar. El evangelista está hablando para ganar almas, ¿no? Y entonces el tono de voz cambia y es muy diferente, ¿no? Bueno, yo lo veo así, ¿no? La verdad es que eso es como lo que he estado aprendiendo en estas semanas, es como esa parte de, porque necesito estar consciente cómo operan cada uno de estos dones y cuando vea una operación, saber, ok, esto viene de Dios. Debo tener cuidado, sí, pero de Dios, no de la persona, ¿sí me entiendes? Entonces nada más quería como agregar eso, que si estás en tu iglesia y de repente ves una interacción o un actuar de alguno de estos dones, pues no es parte, ¿no? Más bien por el contrario, examínalos, retén lo bueno, desecha lo malo y aplícalo, ¿no? O sea, vívelo, y si Dios te lleva a hacerlo, pues también, ¿no? Haz lo que Dios te ha llamado a hacer, ¿no? Obedezcamos. Nada más, perdón si me extiendo. Muy bien, Mike, tocaste un punto muy importante que vamos a profundizar y pues a aclararlo de una vez. Los dones van a operar de diferente forma dependiendo del oficio, del llamado. Y por eso es que
hacemos esa diferencia. O sea, el profeta va a poder incluso operar milagros, va a poder operar señales, ¿no? Con el don de fe, con el don de hacer milagros, pero tiene un propósito, ¿no? Como decía Mike, pues es mostrarnos la palabra de Dios, mostrarnos. O sea, Elías tenía este oficio de profeta y a su voz eh, llovía o dejaba de llover como parte de ese llamado al arrepentimiento del pueblo de Israel, ¿no? Eh, Jesús, Jesús vemos cómo es que Él hace milagros, muestra esas señales y unas son como el profeta y otras como lo vimos ahorita, ¿no? Con el ejemplo que nos dio mi hermano Clemente al, el de la samaritana, ¿no? Y esto es de parte del Señor, me muestra quién soy, ¿no? Entonces, son diferentes maneras en las que obran los dones dependiendo del oficio. Y bueno, pues también es en particular cómo es que el, el llamado de profeta se va a ejercitar entre los niños, entre los adolescentes que están al interior de la iglesia. ¿Cómo es que vas a, a utilizar ese llamado de profeta entre las personas que tienen problemas de adicciones? Es diferente cómo lo vas a ejercitar. Pero decíamos, ¿no? Desde el principio, Jesús es el que nos muestra cómo hacerlo para que nosotros aprendamos de él y que confiemos que sea en la palabra de Dios, en el poder del Espíritu, que vamos a ejercitar estos oficios, estos llamados. Y bueno, pues alguien más quiera comentar otra cosa de estos dos que vimos, el llamado de apóstol y el de profeta. Bueno, pues entonces vamos a terminar. Germán, ¿estás ahí, mi hermano? ¿Andas por ahí? Oh, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Germán. Pues puedes orar por nosotros para terminar este estudio, por favor. Amado Padre, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la vida de cada uno de los que están participando en este estudio. Muchísimas gracias por la vida de Daniel. Te pido que bendigas a todos sus proyectos, que bendigas a todos sus amigos, todo lo que él tiene pensado realizar para que tu palabra sea conocida por muchísimas más personas. También te pido por todos los participantes de esta reunión, para que tengan una muy buena semana, para que todas sus necesidades, de acuerdo a tu voluntad, sean cumplidas. También por todos aquellos que eventualmente se agregarán a las reuniones y para que nos vaya muy bien a todos y podamos conocerte más y aplicar este conocimiento en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Germán. Y pues
Nos vemos pronto.